Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. En el último episodio sobre la electrificación de esta KX me di cuenta de que había metido la pata y esta caja no entra ahí. Así que hay que hacer algo para seguir adelante y meter esa caja ahí como sea. Comenzamos. Bueno, pues he cortado la caja y por lo que veo, esta es la única forma de que entre. Así que por desgracia, lo que no quería hacer, lo voy a tener que hacer. Así que voy a tener que cortar, ni más ni menos, que ya se me ha movido porque no puedo tener esto en la mano. Bueno. En fin, ahí se ve dibujado. Ahí se ve dibujado el trozo de chasis que tengo que cortar muy a mi pesar. Y no quiero enfocar, pues bueno. Ahora es el trozo de chasis que tengo que quitar. Yo quería haber quitado nada más que esta pletina para no tocar el tubo, que ese tubo es principal. Pero no tengo más remedio, no hay otra manera de meterla. Y esto es peor tocarle, así que lo que voy a hacer es que voy a cortar aquí, voy a cortar lo que está marcado para poder meter esto. Voy a hacerle luego interiormente, es mucho trabajo, pero voy a hacerle una lámina ahí plana y la soldaré. Y después pienso ponerle unos tirantes ángulos aquí y al otro lado. Para, por supuesto, reforzar la pérdida que haya tenido ahí de consistencia, que yo creo que con 3 ángulos fuertes de estos mismos de 20, ese tubo no se puede doblar en la vida. En fin, es donde no quería llegar, pero bueno, estas son cosas de los proyectos que se hacen así a mano alzada. A por ello. Bien, pues este es el agujero descomunal que he tenido que practicar al chasis. Pero bueno, ahora, al parecer, pues la caja de la batería va a entrar en su sitio, vamos a ver. Bueno, ya lo he comprobado hace un momento, pero... Bueno, parece un poco aparatoso. Es que va a ser un poco aparatoso. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que todo sea para una digna autonomía, la que espero que consigamos. Bueno, pues el hecho ahora está en que este corte dramático hay que sanearlo. Hay que sanearlo y reforzarlo muy bien. Así que voy a ver qué estrategias puedo llevar a cabo. Seguramente no sea una sola estrategia, sino que ya estoy pensando en colocar aquí dentro un tubo pequeñito que no pase de aquí, pero que yo pueda puntear. Bueno, primero tendré que limpiar, sanear todo esto. Un tubo dentro que yo pueda aquí y que no pase, que soldar aquí dentro y que no pase de aquí. Un tubo o veremos a ver si una barra. Quizá un tubo, sí. Después tengo que tapar esto con chapa, completamente tapado, al igual que esto de aquí arriba. Y después la última parte será colocar algún tipo de travesaño por aquí, tipo ángulo, y por el otro lado.
con suerte, todo eso hará que la rigidez de ese tubo principal del chasis no haya cambiado respecto a lo que tenía. Ya se ve el agujero ahí, claro, que va a tener para la batería. Más cuadrado, pues bueno, pues teniendo en cuenta, obviamente, la caja que tenemos. Que vamos a tener una buena batería, espero. Así que esto es por hoy. Mañana os cuento más, a ver cómo soy capaz de reparar este desaguisado. Gracias, hasta pronto.